Hola y bienvenidos al resumen militar del conflicto en Ucrania al 8 de septiembre del 2024. Les quiero recordar que en este canal solo nos dedicamos a analizar los diferentes mapas del conflicto en Ucrania. Les dejo otros mapas en la descripción del canal para que los analicen por ustedes mismos y saquen sus propias conclusiones. No crean ni siquiera en mi palabra y siempre comprueben toda la información. Las últimas 24 horas por el conflicto de Ucrania están marcados por estos continuos avances tácticos alrededor de la zona de una ciudad bastante importante en el frente central de Donetsk, que es básicamente esta dirección hacia la dirección de Prokopsk, los cuales pues tenemos más confirmación de esos avances rusos, a dónde se dirigen y sobre todo la difícil situación a la que se encuentran las Fuerzas Armadas de Ucrania en esa dirección. También es cierto que dentro de la ciudad de Togensk las tropas rusas han continuado avanzando y al parecer han tomado una serie de edificaciones que formaban parte de una defensa, de una fortaleza que las Fuerzas Armadas de Ucrania tenían dentro de la ciudad. Sin mencionar que en otras partes del frente pues comenzamos a ver aún más fisuras, viendo que pues los rusos han comenzado a activar algunas zonas. También es cierto que múltiples informes de las Fuerzas Armadas de Ucrania presentan que la situación es bastante complicada porque las tropas rusas en este momento, ojo a esto, según los propios comandantes ucranianos, en este momento lo que estamos viendo es que los rusos están en operaciones ofensivas, pero los rusos están en reconocimiento en fuerza. Esto lo comentan los propios comandantes ucranianos, que los rusos están utilizando unidades pequeñas de infantería para buscar fisuras en el frente, colarse por ellas y tomar posiciones y poblados, que de momento no ha sido la acometida principal del ejército ruso y que de momento pues los rusos están aglomerando cada vez más y más recursos de forma sustancial, tanques, combustible, armamento y más aún unidades, más infantería, que al parecer está buscando esta fisura total en el frente para acometer una gran cantidad de reservas y pues los propios comandantes ucranianos lo han comentado. Pero pues vámonos directamente al mapa del canal, que como pueden ver el día de hoy no ha habido tantos cambios significativos, sin embargo sí que hay algunas cosas bastante importantes que comentar. Vámonos a la zona sur de Donetsk, a la zona pues a la zona de Uledar, Bodiane, ¿no? Toda esta zona que se está generando hasta la zona de Andrivka. Pues las tropas ucranianas han estado intentando mover más recursos a la zona. Um, Se ha presenciado más movimientos de tanques, más movimiento de equipo e infantería que está siendo desplegada de forma urgente en la parte sur, básicamente para retener al ejército ruso en toda esta zona, que como entenderán el ejército ruso ha avanzado y ha tomado esta serie de poblados y esta serie de zonas fortificadas alrededor, por lo cual las Fuerzas Armadas de Ucrania están utilizando las carreteras principales para redesplegar este equipo a la zona del sur. Sin embargo, por algún motivo que se desconoce, y esto es bastante importante, las Fuerzas Armadas de Rusia tienen acceso con drones a las unidades ucranianas que están en la profundidad del terreno, que básicamente están en los puntos de acceso. Que estos, por ejemplo, estos dos tanques ucranianos, que uno está a cada lado de este cuerpo de agua, uno está a la izquierda, otro está a la derecha, como se pueden ver en estos círculos que se están desplazando en esta zona, se dirigían a la zona del frente, a la zona del este, pero lo curioso es que, si pueden ver, los drones rusos están a kilómetros de la línea de contacto, sin guerra electrónica, sin ser derribados, viendo perfectamente lo que hacen las tropas ucranianas y viendo la entrada de este equipo pesado de las Fuerzas Armadas de Ucrania para intentar contraatacar por dos vectores. Y no solo es drones de reconocimiento, sino incluso drones FPV. Aparentaría que las tropas rusas tienen acceso al espacio, a las líneas logísticas de las Fuerzas Armadas de Ucrania con drones FPV, lo cual está asegurando que el equipo pesado de las Fuerzas Armadas de Ucrania, como pueden ver en este caso en el lado izquierdo, ese tanque, el del lado izquierdo, fue destruido, voló por completo. Al parecer la munición dentro del tanque detonó, ¿vale? Y el tanque secundario, como pueden ver, pues comienza a intentar huir de la zona, a retirarse de la zona. Obviamente su binomio fue destruido, por lo cual pues intenta meterse al poblado. Pero incluso dentro de las zonas urbanas, dentro de las zonas de los poblados, no hay guerra electrónica. En plan, son imágenes completamente claras, son imágenes que están los rusos encima del poblado. La guerra electrónica aparentaría que es nula en la zona, lo cual pues pone en peligro que las Fuerzas Armadas de Ucrania se expongan a ataques más severos y consistentes y siguen facilitando que las fuerzas rusas mermen la capacidad defensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania y la capacidad de respuesta con drones, porque luego de eso puede representar un asalto de parte de las unidades rusas contra esa zona. Sin embargo, estos dos tanques fueron destruidos que intentaron maniobrar contra la zona del este. Pueden ver que, repito, eso está a kilómetros de la zona del frente, si podemos sacar pues la regla. Desde la zona conocida del frente, desde Konstantinivka hasta la zona de donde se ven los tanques, son 8 kilómetros. 8 kilómetros donde las tropas rusas pues pudieron maniobrar con drones,
Lo cual, repito, la defensa de guerra electrónica y la defensa antiaérea ucraniana está en un hueco tremendo en esta zona, lo cual veremos si es explotado por el ejército ruso o no. Hay que confirmar una cosa bastante importante. El medio de comunicación pro-ucraniano conocido como Deep State confirmó que las tropas ucranianas han retirado por completo o que han perdido por completo el control de la ciudad de Krasnohorivka. Esto también ha sido confirmado por oficiales de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que esos informes de las Fuerzas Armadas, de los oficiales de las Fuerzas Armadas de Ucrania, lo voy a poner en el informe de las noticias, que como saben sale unas pocas horas después de este informe, así que estén pendientes porque incluso el día de hoy va a tocar informar que pues Letonia pues ha informado su primer ministro que Rusia los ha atacado y que han llamado a la OTAN pues porque un dron ruso ha atacado el territorio de un país de la OTAN. Así que veremos si se arriesgan a comenzar la tercera guerra mundial o no. Pero hay bastantes noticias bastante importantes y también los propios ucranianos han dado cifras de cuántos desertores han tenido en las Fuerzas Armadas de Ucrania. El número es de 6 cifras. Con eso los digo todo. Y pues esta es la situación. Perdón, estoy aquí un poco exagerando bastante. Se me fue la mano porque estaba hablando. Perdón, disculpen. Hasta la zona de la calle de acá. ¿Vale? Por lo cual, pues tenemos esta confirmación de que sí que las tropas rusas abrieron paso a través de toda la zona del río. Básicamente, pues han establecido el control de la ciudad de Krasnohorivka y se han establecido hasta la zona del río en la zona del norte, ¿vale? Esto ha sido confirmado por el propio Deep State, lo cual, pues el propio Deep State confirma el avance en la zona de acá, del norte y en la zona del sur. Por lo cual, pues pueden ver que esta maniobra, la pinza que se ha formado brutal en esta zona de acá, pues es ya conocida incluso y confirmada por las propias fuentes ucranianas, que como saben Deep State es un medio de comunicación pro-ucraniano con contratos con el Ministerio de Defensa de Ucrania. Pero, como hemos hablado, estas dos zonas están sirviendo como zonas principales para socavar, para pues suprimir, para forzar que las tropas ucranianas se retiren de esta saliente en la zona central sur. Sin embargo, la zona donde se está complicando la cosa es en la zona del norte, en la ciudad conocida como Ukrainsk. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado en Ukrainsk? Y no es que haya pasado nada dentro de Ukrainsk, no hay ningún informe nuevo de que haya más avances rusos dentro de la ciudad ni nada de eso. Pero lo que sí que hay que analizar es la línea forestal del norte, porque en las últimas 24 horas las fuentes ucranianas han presentado un video en el cual estaban atacando con drones a la infantería rusa que se encontraba instalada en esa línea de bosque y que pues el día de hoy los rusos después de ese video pues han confirmado de que sí, tenemos la línea forestal. Por lo cual tenemos esta situación y creo que ya por obvios motivos pues esta fortaleza que está en la carretera, creo que ya es obvio el destino que sufrió, ¿no? Y si no, pues lo comentaremos si por algún motivo todavía queda resistencia en esa zona, ¿no? Pero en este momento, para un sentido operativo, pues ya es más que obvio. Por lo cual, si se dan cuenta de cómo va la cosa, al parecer las tropas rusas han comenzado a instalarse en esta línea de bosque de acá para poner su presión contra la carretera principal de Ukrainsk que se dirige por la parte trasera. En plan, los rusos quieren tener visual directa y al parecer tienen visual directa con ATGMs contra algunas posiciones de la carretera de tierra principal en la parte del norte. Y en la parte del sur, las tropas rusas están intentando llegar al otro extremo para poner un control de fuego contra la carretera principal. Básicamente, los rusos quieren hacer lo que siempre hacen, están intentando buscar cortar con visual de fuego o cortar físicamente la carretera, estas dos carreteras que se dirigen a la zona de Ukrainsk, ¿vale? Y bueno, en verdad son más, ¿no? En verdad son todas estas de acá, son esta de acá que se dirige por acá, ¿vale? Estas dos del sur, por obvios motivos, están ya inoperativas porque en esta zona hemos hablado que ya hay grupos de reconocimiento rusos que están operando y esta carretera es muy arriesgada utilizarla, podrían ser emboscados en plena carretera o pueden ser atacados por drones o incluso posiciones de ATGM o RPG en el peor de los casos. Pero, como pueden ver, pues los rusos están apuntando por las dos últimas carreteras que quedan que pasan por esta zona de acá. Y según los últimos informes, las fuerzas rusas, después de establecer el control en esta línea forestal del norte, están comenzando a intentar asaltar la zona del Terracón, están intentando tomar la altura clave en la zona. Están intentando afianzarse en esta parte trasera de Ukrainsk, lo cual puede forzar lo mismo, que las tropas ucranianas se retiren de la misma o ser rodeados por completo dentro de la ciudad si tomaran esta zona, esta elevación táctica de las tropas rusas en la misma. Por ese motivo, pues las tropas ucranianas han comenzado a reforzar las zonas laterales y creo que es bastante importante también comentar y confirmar de que las tropas ucranianas en este momento, al parecer, muchos de los refuerzos estaban siendo enviados para contraatacar dentro de la ciudad de Seleidov y contraatacar dentro de la ciudad de la zona del norte en Girodivka, ¿vale? Pero que en la zona central se esperaba que Ukrainska pudiera resistir de forma autónoma
Pero al parecer las tropas rusas se hicieron poro en esta defensa y están apuntando pues por la parte del sur y por la parte del norte. La pinza es real, ¿vale? Las propias fuentes en el terreno confirman que las tropas ucranianas están en una maniobra en pinza en Ucrania, lo cual se ha desarrollado en cuestión de días, en 3 días han caído en una pinza. Y como hemos hablado, la zona de Ucrania es clave para la defensa de las tropas ucranianas en la parte del sur. ¿Por qué? Porque en el hipotético de que las tropas rusas desarrollaran esta maniobra y tomaran Ucrania, desde esta ciudad, que esto ya es una ciudad, es una aglomeración urbana densa, porque son edificios bastante altos, son estos edificios de múltiples plantas de la época soviética, sin mencionar la fortificación subterránea y la elevación táctica que ocurre en esta zona de este terracón. Desde esta zona las tropas rusas pueden aglomerar infantería, suministros, tanques, artillería, que pueden incluso comenzar a apuntar al flanco de Selidove y sobre todo a la parte trasera de toda la zona de esta conexión urbana que existen estos diferentes poblados, que pueden ver que Girnik y los poblados de alrededor o ciudades de alrededor podrían terminar en una maniobra en la cual sean cortados eficazmente de sus líneas de suministro, de sus líneas pues, de refuerzos por estas tropas rusas, en el hipotético de que las tropas rusas pudieran establecerse en Ukrainska y utilizar ese punto como un punto de apoyo para continuar su avance hacia la dirección del flanco este de Andrivka, lo cual pues puede poner en decremento pues toda la defensa ucraniana en la zona, que ya de por sí los propios ucranianos confirman que la situación es crítica. En la zona de Selidove de momento los combates no se han registrado nuevos combates exactos sobre la misma, pero hay que hacer hincapié que los combates al parecer están siendo encarnizados entre la infantería de las dos partes. De momento los ucranianos sí que han metido IFVs, tanques y APCs en la zona, pero que son los rusos los que están utilizando una cantidad ínfima más que nada de APCs. La mayor cantidad de vehículos registrados son BTR, no están siendo utilizados grandes cantidades de tanques de parte de Rusia. Y como se comenta, pues al parecer esto es parte de la iniciativa rusa de utilizar vehículos ligeros y unidades bastante ligeras y separadas para mantener esta presión constante y mantener este reconocimiento en fuerza, porque según las propias fuentes ucranianas, las tropas rusas han comenzado a aglomerar tropas de forma significativa al otro lado del río en esta zona de acá, utilizando los poblados que han perdido las Fuerzas Armadas de Ucrania para comenzar a aglomerar y instalar diferentes puntos de regrupe, hospitales de campaña, centros de almacenamiento de combustible, almacenamiento de munición, nuevas líneas logísticas. Están desminando al parecer las carreteras que conectan hasta la zona del oeste, por lo cual se esperan incluso aún más y más grandes operaciones de asalto de parte de Rusia en los meses siguientes, que al parecer, según los ucranianos, que veremos si pasa, porque puede ser también que no pase, puede ser que los rusos solo se estén preparando para la campaña de invierno, que entenderán que en invierno tienes que ya establecer tus líneas de suministro con meses de anticipación antes de que caiga la nieve. O puede ser pues que los rusos estén intentando mejorar su posición operativa, ya estoy a nivel operativo, instalarse a las afueras de Prokopsk o instalarse en toda esta saliente antes del invierno, para luego de eso pues en el invierno preparar las posiciones para luego la siguiente campaña en el siguiente verano, que pues puede comenzar contra la dirección de Prokopsk. Y es bastante curioso porque sí que es verdad que ya se está hablando de un hipotético asalto total de parte de Rusia que va a intentar partir el frente en dos, aunque de eso hemos hablado, bueno, se ha especulado una y otra vez, incluso por oficiales ucranianos, y nunca ha pasado, pero veremos si en este caso pues esos temores son reales o no. También es cierto que entre el poblado de Krasniyar y el poblado de Yurtillar, las tropas ucranianas desplegaron un dron solitario que las tropas rusas básicamente no quisieron acercarse a él, porque como saben, estos drones terrestres saben ser cargados con grandes cantidades de explosivos. Y en este caso, pues el dron estaba en la carretera principal. Los rusos al parecer lo dejaron pasar, porque al parecer se esperaba lo peor. Pero al parecer este dron no estaba cargado con explosivos, sino que estaba cargado con una ametralladora automática. Y pues los rusos estaban analizando lo que estaba haciendo ese dron, si era un dron de reconocimiento, si estaban intentando atacar o no, si estaban intentando volar algo o no. Pero es bastante curioso que los ucranianos pues estén optando por estas tácticas de utilizar estos drones ligeros alrededor de la zona. Veremos qué más se puede presentar sobre esto, aunque sí que es verdad que por ese mismo dron creo que vale bastante la pena que, aunque los informes presentan que hay tropas rusas alrededor, no es un perímetro cerrado por completo, por lo cual pues podemos poner que la zona gris se extiende por lo menos hasta la zona de Yasnidar, hasta la zona por lo menos de Triutillar, ¿vale? Para estar un poco más correctos, pues hombre, el perímetro no está completamente cerrado por las tropas rusas, por lo cual pues esa sería la confirmación más certera de cómo se encuentra el frente alrededor de la zona. Sin embargo, pues estaremos a la espera de ver qué pasa con esas insinuaciones de utilizar incluso drones para despejar las trincheras o para atacar las posiciones rusas.
o atacar las posiciones rusas. ¿Vale? Que puede ser una manera de ralentizar a la infantería o puede ser una manera pues incluso de minar las carreteras como hemos visto antes con otros drones. Veremos qué es lo que pueden sacar a cambio los ucranianos con este dron. Que no es el primer dron de este tipo que vemos. Los rusos son los primeros que hemos visto visualmente que han utilizado estos drones para el asalto contra Ivanivka en la parte sur de Bakhmut. En esa zona pues vimos múltiples de estos drones que pues igual con ametralladoras como si fueran un Terminator chiquito avanzando en medio de la carretera para poner su presión. Incluso hemos visto uno asaltando una trinchera. Bueno, asaltando, suprimiendo una trinchera con 2 ametralladoras, ¿no? Por lo cual, bastante curiosos esos videos. En la zona de Prokopsk tenemos confirmación de algunas cosas. Primero que nada, otra pieza de artillería César de las Fuerzas Armadas de Ucrania, entregada por las Fuerzas Armadas de Francia, fue destruida. Esta pieza de artillería, como pueden ver, estaba parada en medio de la carretera intentando disparar. Y pues nada, un dron Lancet lo impactó de lleno. Al parecer un dron Lancet de segunda generación lo impactó de lleno y pues la pieza de artillería fue destruida por completo porque estaba pues con municiones justo encima de él y pues cargando las municiones, como se puede ver en el video. También es cierto que en Prokopsk se había comentado que la electricidad se había que se había destruido la electricidad tanto en Prokopsk como en la zona de Mignorov, porque las Fuerzas Armadas de Rusia habían bombardeado con la aviación las estaciones eléctricas luego de la evacuación de los civiles, que básicamente pues, los rusos esperaron a que la zona se volviera una zona completamente militar, y luego comenzaron bombardeos contra estas instalaciones porque la ciudad como tal se estaba volviendo el frente, que ya es el frente casi la ciudad, ¿no? Y pues la estación eléctrica fue bombardeada por la Fuerza Aérea Rusa, los rusos lo han confirmado con bombas de 500 kilogramos. Fue atacada la infraestructura de la estación eléctrica justo dentro de la zona como tal. Pueden ver que fue alcanzada y hubo incendios contra la misma, ¿vale? Para que tengan eso presente. Ahora, si nos vamos al frente de Torrens, hay que analizar una cosa bastante importante. Tenemos esta situación que es la que habíamos mencionado. Para ser un poco más precisos, ya que si quieren, pues aquí alguna que otra precisión sobre... ¿Y ahora cómo separo esto? Bueno, así. Si quieren si quieren precisión para saber cómo se encuentra esta zona, que pues la tercera brigada de asalto Azov fue la que contraatacó en esta zona a las tropas rusas y se había confirmado que recuperaron el control del paso. 2 días después las tropas rusas contraatacaron y no solo retomaron el control de cerrar el cerco que está contra la zona industrial de New York, sino que la parte este de la zona de Nelepivna también cayó, como hemos confirmado, y pues eso era una especulación, era información que pues no se había confirmado y todo eso, ¿no? Y los propios rusos confirmaron que la tercera brigada de asalto Azov otra vez fue derrotada, otra vez fue utilizada por el mando ucraniano con el propósito de ser estos bomberos que van intentando, que llegan al frente, intentan retener al ejército ruso o en el mejor de los casos, intentan contraatacar para desarrollar una maniobra en la cual puedan romper cerco, una maniobra en la cual puedan apoyar unidades alrededor o que intenten contraatacar para cambiar las tornas de alguna parte táctica en el frente. Y en este caso pues fue esto, como hemos comentado, pues las tropas ucranianas lograron establecer el control después de ese contraataque de la tercera brigada de asalto de toda esta zona de acá. Pero, repito, para los 2 días después fueron contraatacados por el ejército ruso. Y por si tienen dudas de que los rusos han cerrado la pinza, porque entenderán que esto de aquí es campo abierto y las líneas forestales del oeste le pertenecen a los rusos. Y sobre todo, el borde de la ciudad le pertenece al ejército ruso. Esto ha sido confirmado básicamente por este video que las tropas rusas pues lo han presentado para que no quepa duda de que pues sí que hay tropas rusas y que el contraataque no ha salido tan bien como se lo estaba intentando vender en las redes sociales. Esto es la bandera rusa, como pueden ver, justo en las últimas edificaciones de New York, ¿no? Y pues pueden ver el campo abierto que es, vamos, nadie sería tan loco de intentar sacar un batallón a través de ese campo abierto, ¿no? Pero pueden ver toda la situación que se ha generado alrededor de New York. Y pues pueden ver que la ciudad está ya a kilómetros detrás del ejército ruso y que la mayor zona de resistencia de las Fuerzas Armadas de Ucrania, más que nada porque hay un montón de posiciones subterráneas, que esto era una zona de mina, una zona industrial y pues como saben esas zonas industriales soviéticas pues están construidas para estos propósitos de aguantar durante asaltos enteros y bombardeos y tienen un montón de posiciones fortificadas y todo esto. Y pues la zona todavía se reporta que hay tropas ucranianas en la zona intentando resistirse al ejército ruso en la misma. En la zona de Torrens, en la zona este de Torrens, esta zona de acá, que habían conflictos por toda esta zona igual
Es una zona militar, perdón, es una zona de minería, si no estoy mal, o es una zona de una prisión. Am, es una zona de una prisión, si no estoy mal. En la zona de la prisión que estaba siendo utilizada como fortaleza de las Fuerzas Armadas de Ucrania, las Fuerzas Armadas de Ucrania estaban utilizando pues esta zona de acá para pues poner un punto de defensa al cual pudiera retener al ejército ruso para evitar esta expansión que se dirigía contra el centro de Torrensk, que entenderán si los ucranianos tenían este punto fuerte apoyado por este punto en esta altura táctica en esta pequeña terracón, pues podían defender el flanco para que las tropas rusas no pudieran avanzar hasta la profundidad literalmente de Torrensk, porque tenían vamos, como que si tuviesen una astilla en el ojo que no pudieran ahí ver bien, ¿no? Y pues en este momento, ya para el día de hoy, después de los combates intensos que hubieron en la zona, las Fuerzas Armadas de Ucrania estaban soltando granadas encima de los edificios, justo de los edificios ya de la zona de acá, de la zona del oeste. Se informaba que el asalto ruso comenzó por el este de la muralla, por así decirlo, de la prisión. Y pues al parecer las tropas rusas han establecido el control de esta prisión, lo cual pues facilita incluso la defensa del flanco del avance contra la carretera principal y sobre todo pues abre paso a las tropas rusas contra el asalto contra este terracón en la parte del sur y sobre todo pues ya tienen más zonas fuertes donde pueden sustentar operaciones más profundas, porque entenderán que ahora las tropas rusas ostentan la posición en los edificios altos de la zona residencial de la zona del norte en el borde del poblado, en las zonas boscosas de la zona exterior, y ahora ostentan la zona de la presión en la zona del sur, por lo cual tienen dos puntos de apoyo en lo cual pueden defender sus flancos y al mismo tiempo continuar su avance contra la zona central, aunque pues hay que recalcar que los combates son bastante fuertes, bastante intensos entre la infantería de las dos partes y no hay que pues hacer de menos que pues los combates son bastante encarnizados. Sí que es verdad que muchas personas ya están comenzando a hablar de que la zona del bosque como tal se ha vuelto la zona gris, que las tropas ucranianas se han visto forzadas a replegarse de la misma zona, pero pues tocará esperar a ver más confirmaciones de si toda esta zona es la zona gris o no y veremos qué pasa con esta zona del sur, porque como pueden ver se desarrollaría otra maniobra, una semipinza, aunque esta de acá no es tan fuerte porque este avance acá todavía no está completamente establecido. Son zonas de ingreso para pequeñas unidades rusas, no pueden poner una presión suficiente como para hablar de una pinza que pueda cortar eficazmente toda la zona del bosque. De momento, por lo menos con la información recibida hasta este momento, eso es lo que comprendemos del frente. También es cierto que la zona conocida como Andrivka y la parte norte de Andrivka, ya para este punto, las fuentes ucranianas y las fuentes rusas pues confirman que la parte norte de Andrivka pues ha caído bajo el control ruso después de que los rusos restablecieron el control del canal ¿qué fue? El día de anteayer, si no estoy mal. Restablecieron el control del canal justo en esta zona de acá, en la zona del norte. Pues la zona sur de Klitschivka, la parte norte de Andrivka hasta la línea forestal, se ha confirmado que las tropas rusas han vuelto a recuperar el control de esa zona y han comenzado otra vez a restaurar sus posiciones, construyendo posiciones fortificadas nuevas y todo eso. Recordar que pues esta zona se había perdido después del asalto de la tercera y quinta brigada de asalto en la contraofensiva ucraniana en el verano del 2023 y que los rusos lo han vuelto a recuperar. En la zona de Chasiv-Yar, la aviación rusa continúa bombardeando la ciudad dentro de Chasiv-Yar como tal, en la parte del centro de Chasiv-Yar. La aviación está poniendo foco en las zonas industriales donde al parecer hay algunos puntos fuertes y pues la aviación se ha dedicado constantemente bajo la dirección principal de las fuerzas aeroespaciales pues a bombardear con bombas de 250 y 500 kilogramos de forma reiterada la parte central. Como pueden ver, múltiples bombas han sido soltadas contra esa zona. La defensa aérea ucraniana pues no se ha presenciado exactamente dónde está, o la fuerza aérea ucraniana pues si puede apoyar o suprimir a la fuerza aérea rusa en esta zona de las colinas para evitar ese avance o esa supresión de la aviación rusa contra las posiciones fortificadas ucranianas en la zona del centro de Chasiv-Yar. En la zona sur de Girodivka se ha presenciado un video en el cual las tropas ucranianas estaban atacando a las tropas rusas en la zona de las intercepciones, estaban atacando a la infantería rusa en esta zona de acá, y en la zona del norte pues, se podía ver esos disparos contra las Fuerzas Armadas de Rusia, por lo cual pues podemos ya sacar una afirmación, y es que esta zona del sur, la línea forestal del sur, está las posiciones rusas y en la línea forestal del norte todavía está bajo control de las Fuerzas Armadas de Ucrania, por lo cual pues esta zona de la zona gris como tal pues ya no es zona gris porque tenemos esta confirmación de las posiciones, por lo cual pues podemos confirmar dónde está el frente, comillas, ¿no? Por lo menos hasta el momento de ahora, cómo se encuentra el frente. En la zona del frente de Kupiansk hay que mencionar que las tropas rusas se ha comentado pues que han seguido expandiendo su zona de control hacia las zonas principales de las Fuerzas Armadas de Ucrania contra la zona del sur, contra esta zona
de la maniobra en pinza que se ha formado en esta zona de acá, que de momento pues estamos a la espera de ver cuál va a ser la respuesta ucraniana. También se ha comentado que el principal objetivo de las tropas rusas es avanzar contra el poblado de Kolizhnivka, la cual pues se espera que en las siguientes semanas el frente se encuentre en esa zona. Veremos qué pasa, si hay algún contraataque ucraniano o no. Pero sí que es verdad que los puntos de regrupa de las Fuerzas Armadas de Ucrania justo en la zona del río están bajo ataque de la aviación rusa. La aviación rusa está monitoreando junto con los operadores de drones estos movimientos y puntos de cruce de las Fuerzas Armadas de Ucrania desde el lado este, desde el lado oeste al lado este del río, y que estos puntos donde están metidos, como pueden ver, vehículos y equipamientos están siendo altamente bombardeados. Aquí pueden ver parte del equipamiento ucraniano que estaba aglomerándose en esta zona, que fue destruido por la aviación rusa en ese bombardeo, y los bombardeos de la aviación rusa pues están volviéndose bastante frecuentes en esta conexión entre los dos poblados, entre Jushkivka y Kolizhnivka, los cuales pues estos dos poblados están sirviendo como este punto de regrupe, el cual está intentando contraatacar o contener al ejército ruso que está avanzando desde Pichane hasta la zona del oeste, hasta la zona del río. ¿Vale? Que entenderán que como los rusos tomen la zona del río, pues puede ponerse una maniobra bastante peligrosa que puede rodar las posiciones ucranianas hacia la zona del norte, y que toda esta zona de acá pues se comenzaría a poner en una especie de cerco, pinza operativa, ¿vale? Más que nada porque las tropas rusas han volado reiteradas veces los puentes que conectan el lado oeste con el lado oeste con el lado este del río, y aunque los ucranianos pueden construir puentes de ingeniería, la logística se vería más afectada porque los rusos podrían poner ya no solo a la aviación con misiles J-38, sino ya a la artillería ponerlos en rango para atacar los puentes de forma directa, lo cual, pues quieras o no, que la artillería de campo normal, que las torres de artillería normales, una D-30, tenga alcance contra esos puentes, pues puede poner bastante en peligro la logística, la sostenibilidad de este frente en la zona este del río, en la zona del frente de Kupiansk. Si nos vamos a la zona de Kursk, han pasado pues algunos intercambios en la zona. Intercambios más que nada de fuego, artillería, aviación y drones es lo que está predominando en la zona de Kursk por las dos partes. Sí que es verdad que las tropas ucranianas se han visto ralentizadas por estos bombardeos ya de la fuerza aérea de la artillería rusa que se ha comenzado a establecer más. Algunas fuentes ucranianas han comenzado a comentar de que las tropas rusas están preparando un contraataque serio y decisivo contra la zona. Incluso los medios de comunicación occidentales han citado estas fuentes ucranianas y estos oficiales ucranianos. Como digo, lo vamos a ver en el informe de las noticias que sale luego. Pero sí que es verdad que se está notando que cada vez los ucranianos están teniendo más problemas para sostener esta zona. Más que nada por, repito, la cantidad de artillería y la cantidad de la aviación rusa, que entenderán que desarrollar una maniobra en la que te encuentras en una zona con desventaja de artillería, drones y sobre todo de la aviación es bastante preocupante, porque son multiplicadores de poder que el enemigo pues puede disparar por cada, por cada pieza de artillería que tú tienes, pues el enemigo tiene 5-1, lo cual pues es una desproporción bastante fuerte, y no hay posiciones construidas de forma seria en la zona. Sí que los ucranianos han comenzado a construir fortificaciones en plan trincheras y todo eso, pero no son lo suficientemente aptas como para soportar algunos bombardeos, por ejemplo, de 500 kilogramos de estas bombas, o bombas de RBK, bombas de racimo de 500 kilogramos, ¿no? Pero que tengan presente eso. Sin embargo, hay que comentar algunas cosas importantes, y es que si se entiende alrededor de lo que está pasando en la zona de Sumy, en la zona de Sumy lo que está pasando es que hay muchos asesores o hay muchos mercenarios de la OTAN que muchos están cuestionando de que no, es que esta es una iniciativa ucraniana en la cual se están utilizando unidades regulares. No es verdad. Los ucranianos han lanzado literalmente la crème de la crème. Han lanzado sus unidades de élite y mucho equipamiento occidental que en teoría tenía que haber sido utilizado para contraatacar en la zona del centro. Y sobre todo muchas compañías enteras de mercenarios occidentales, en los cuales están británicos, norteamericanos, australianos, polacos y franceses como las nacionalidades predominantes en la zona. Pero sí que es verdad que estas nacionalidades, estos grupos de mercenarios no son nada de extrañar, ya se ha reportado reiteradas veces de lo mismo. No ha habido prisioneros, a ver, sí que ha habido prisioneros mercenarios, pero dejémoslo en que no los van a ver en las cámaras, si es que me entienden por qué los rusos no están presentando tantos mercenarios, ¿no? Si es que entienden, ¿no? Vale, ahí lo dejo. Pero sí que es verdad que los rusos están intentando deliberadamente pues perseguir o destruir estos grupos de mercenarios. Y el día de hoy pues han logrado, al parecer, según el Ministerio de Defensa de Rusia, eso. Decenas de mercenarios y vehículos de la OTAN que estaban en este punto de regrupe, al parecer, según lo que cuenta el Ministerio de Defensa de Rusia, estaban aglomerándose en este punto para entrar a la zona de Kursk, cuando estaban en este regrupe,
fueron atacados por un misil Iskander y según el Ministerio de Defensa de Rusia, decenas de vehículos y unos 30 mercenarios de la Legión extranjera ucraniana, mercenarios pues occidentales, fueron destruidos en ese ataque. Que pueden ver que los rusos están utilizando incluso misiles Iskander para atacar infantería, porque esa infantería occidental, quieras o no, pues no es de mucho agrado de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Tampoco no es la única zona donde tenemos confirmación de la pérdida de vehículos o equipamiento ucraniano. En lo que va de la operación ucraniana en Kursk, ya la confirmación visual, que hay videos o fotografías de la confirmación de la destrucción, inutilizamiento o captura de vehículos ucranianos, ya superan los más de 100 casos reportados en el frente conocido como el frente de Kursk en este momento. Por lo cual, los ucranianos han perdido más de 100 vehículos en esta maniobra en la zona de Kursk, que pues aquí pongo un mapa de referencia, los hemos visto en este canal durante pues estas últimas semanas que hemos visto todo lo que ha pasado, pero sí que es verdad que ya es innegable lo que está pasando en la zona, de que incluso la propia prensa occidental ha comenzado a comentar de que es bastante preocupante que los ucranianos estén perdiendo tantos vehículos para esta maniobra que pues se ha quedado un poco estancada, ¿no? Veremos qué pasa en un futuro, porque también se ha comentado que los ucranianos están tomando aire para continuar con este avance a la planta nuclear de Kursk. Veremos. También es cierto que los ucranianos sí que están comenzando a intentar aglomerar vehículos en el poblado conocido como Manovka, Makhnovka. Las tropas rusas atacaron un vehículo ucraniano, para ser más precisos, un tanque ucraniano. Fue atacado con un misil ruso, el cual el misil como tal fue un misil Limur. Básicamente un helicóptero de combate ruso enganchó a un tanque ucraniano y lo voló por completo en la zona, ¿vale? Y literalmente como 1 kilómetro más al norte en la misma carretera, un tanque ucraniano fue atacado por un dron Lancet en la zona del norte, ¿vale? Por lo cual, pues tenemos esas confirmaciones que son bastante peculiares, que pues quieran o no, no es, ¿cómo decirlo? No es mucho de extrañar de que los ucranianos estén intentando aglomerar tanques y recursos alrededor de Shuja porque es la zona urbana principal y sobre todo que los rusos están intentando evitar que se aglomere más equipo pesado alrededor de la zona del sur. Y sobre todo hay 2 puntos de enfoque de las tropas rusas, es esta zona de acá, la zona de acá y la zona de acá. Son los principales puntos donde vemos bombardeos de la aviación, de artillería, ataques con drones Lancet que están predominando pues en la zona contra los vehículos, ataques de helicópteros contra la zona. Un montón de bombardeos están ocurriendo en estas zonas, que como entenderán son los puntos principales donde las Fuerzas Armadas de Ucrania tienen que aglomerar personal para atacar los puntos que desean atacar, hacia la planta nuclear y sobre todo expandirse hacia las zonas de las carreteras principales, como la zona de Olboya, la zona pues obviamente de la planta nuclear en la parte del norte y sobre todo este supuesto establecimiento que se quiere hacer sobre todo esta zona de acá, donde se han volado los puentes para destruir la logística rusa en la zona. Y pues sí que es obvio que los ucranianos están intentando aglomerar tropas en la zona, en esas 2 zonas, pero que de momento están siendo impedidas por las tropas rusas, impedidas o suprimidas por las tropas rusas de la aviación y la artillería. Veremos qué pasa en un futuro con esas actividades de asalto. Sí que hay que confirmar que el poblado conocido como Sheptunovka, este poblado, las tropas ucranianas estaban atacando con artillería a las tropas rusas en el mismo, lo cual es bastante curioso como mínimo porque algunas fuentes siguen poniendo como que este poblado le pertenece a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Y sí que es verdad que el poblado como tal había caído en cierto punto bajo el control de las Fuerzas Armadas de Ucrania, pero como hemos comentado ya hace algunos días, el poblado como tal fue recuperado por las tropas rusas hace una semana, pero pues aquí tienen ya incluso la confirmación visual de que las propias tropas ucranianas estaban atacando a las tropas rusas con artillería, con drones justo en esa zona, en la parte sur del poblado como tal, ¿vale? Por lo cual, pues tenemos estas crecientes tensiones y, repito, en el informe de las noticias más luego vamos a comentar que un vehículo aéreo no tripulado ruso se estrelló en la parte oriental de Letonia, escribe el presidente del país. Por lo cual, las tensiones siguen creciendo. Más informes de la creación de nuevas brigadas de parte de Ucrania en territorio de la OTAN que van a ser creadas y suministradas en territorio de la OTAN. Más despliegue de unidades y misiles y bombas nuevas de parte de Rusia que están que facilitan este bombardeo contra objetivos clave de parte de Ucrania.
y sobre todo pues más ataques de parte de Rusia contra la infraestructura crítica de Ucrania en aeropuertos, centrales eléctricas, en pues algunos arsenales, algunas bases militares, algunos cuarteles de las Fuerzas Armadas de Ucrania que se llevan a cabo a diario. Pero sin embargo, lo que tocará estar pendientes es, como pueden ver, hay una especie de pausa operativa en el que las dos partes están tomando aliento o están reestructurando el frente, haciendo la rotación en las dos zonas principales de conflicto, en la zona de Kursk y en la zona de Prokopsk, o sea, en la zona de Donetsk y en la zona de Kursk. Por lo cual, pues veremos si en los siguientes días se vuelve a reactivar este frente, o también puede pasar de que simplemente las dos partes pues decidan ya comenzar a prepararse y comenzar a trincherarse para esa campaña de invierno, que se viene un invierno pues que va a ser peligroso como mínimo para cualquiera de las dos partes, pero más para Ucrania porque, como saben, el sistema eléctrico de Ucrania pues está fallando de forma crónica. Y sobre todo, pues ya para terminar este video, recuerden que pueden visitar Trenches Clothing, que es la marca del canal. Trenches Clothing es la marca del canal que está diseñada pues para sustentar el trabajo del canal, que es un canal independiente. Y ya saben que pues aquí están los diseños del canal, que en vez de soltar super chat o suscripciones o membresías, pues tienen Trenches Clothing, una pequeña parte de la camiseta, la sudadera, la taza, lo que ustedes decidan, se queda al canal y pues ustedes consiguen un producto a cambio pues para recordar al canal, para conmemorarlo o algún diseño que a ustedes les guste. Pues lo tienen aquí en Trenches Clothing, ya saben, link en la descripción, link en el chat. Y sobre todo, pues recuerden que hay envíos a todas partes del mundo. El costo del envío depende de qué país son. Y sobre todo, una cosa también bastante importante, el tiempo del envío depende también de qué país son. Hay múltiples diseños diseñados pues por mí mismo exclusivamente por el canal. Son diseños que no van a encontrar básicamente en ningún lado porque son hechos a mano, por así decirlo. La calidad de la camiseta y del estampado, pues ustedes pueden revisar los comentarios de las personas alrededor de algunos productos. No es la típica camiseta de $5 de AliExpress con un estampado ahí que se va a las dos lavadas. Es una camiseta que va a durar bastante tiempo, ¿vale? Va a aguantar algunas lavadas, obviamente tampoco no le metan cloro, ¿no? Lógico, ¿no? Pero pues es una camiseta que aguanta bastante, que el estampado aguanta bastante, que es de calidad, está hecho en Europa. Y pues nada, muchas gracias por ese apoyo constante. Espero que les gusten. Hay colores nuevos, hay diseños nuevos y sobre todo ya está disponible la talla 3XL. Hay desde la talla S a la talla 3XL. Esa es la forma de apoyar el canal si quieren y pueden. Y si no, pues como siempre digo, pueden apoyar el trabajo del canal dejando su like, su comentario y suscribiéndose al mismo si quieren más información como esta. Nos vemos más tarde para el informe de las noticias.